Muy buenos días. En esta presentación abordaremos un problema clásico y a la vez muy vigente de la ingeniería de control: cómo gobernar un proceso que no se comporta de manera lineal y cuyos parámetros cambian con el tiempo. El título de nuestro trabajo es Control PID adaptativo, dual y fraccionario en procesos no lineales con parámetros variables. Fue desarrollado por mi persona Reinaldo Solórzano, mi compañero Juan Hedley y Joshua Vega en la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Tecnológica de Panamá para el curso de Control Automático Avanzado. A lo largo de los próximos minutos veremos por qué un controlador convencional resulta insuficiente en estas condiciones y qué ganamos exactamente al hacerlo adaptativo. Permítanme trazar el recorrido. Comenzaremos planteando el reto del control no lineal y el objetivo de nuestro estudio. Luego describiremos el proceso físico con el que trabajamos: un tanque de mezclado. A continuación presentaremos los tres esquemas de control adaptativo que comparamos y explicaremos cómo se sintonizan y con qué métricas se evalúan. Después analizaremos los resultados en tres escenarios distintos y cerraremos con las conclusiones y las lecciones que deja este ejercicio. Empecemos por el contexto. La inmensa mayoría de los procesos industriales reales no son lineales. Su ganancia, su velocidad de respuesta y su retardo cambian según el punto en el que estén operando. A esto se suma, con frecuencia, un retardo de transporte que limita seriamente cuán rápido y cuán estable puede ser el control. Y, sin embargo, el controlador más usado en la industria sigue siendo el PID. Está presente en más del 90% de los lazos de control del mundo y es, además, el primero que enseñamos en los cursos de control realimentado. El inconveniente es el siguiente: un PID se sintoniza, tradicionalmente, alrededor de un único punto de operación. Es como ajustar el espejo de un auto para una sola persona. Mientras esa persona conduce, todo va bien, pero en cuanto cambia el conductor, el ajuste deja de servir. De igual forma, mientras la planta se mantiene cerca de su punto, el PID funciona. Pero cuando la no linealidad es fuerte, ese mismo controlador empieza a seguir peor la referencia y a rechazar peor las perturbaciones. Necesitamos, entonces, algo más que un ajuste fijo. Nuestro objetivo es comparar de forma justa y sobre un mismo proceso tres maneras de hacer adaptativo a ese PID. La primera es la programación de ganancias, en la que las ganancias del controlador cambian según el estado del proceso. La segunda es un esquema dual, que conmuta entre dos modos de control según el tamaño del error. Y la tercera incorpora cálculo de orden fraccionario, que añade 2 grados de libertad adicionales al diseño. Para juzgar cuál se comporta mejor, lo sometemos a tres pruebas: cambios de referencia, perturbaciones en el flujo caliente y ruido de medición, y los medimos con 4 indicadores objetivos: el error de seguimiento, el esfuerzo de control, el sobreimpulso y el tiempo de establecimiento. Veamos el proceso. Se trata de un tanque de mezclado de altura variable. A él entran dos corrientes, una de fluido caliente y otra de fluido frío. Una válvula regula la corriente fría y de la mezcla resulta la corriente de salida, cuya temperatura queremos controlar. Dicho de otro modo, nuestra tarea es mantener constante la temperatura del producto, a pesar de que el flujo caliente actúe como perturbación. Hay un detalle decisivo: la temperatura no se mide dentro del tanque, sino con un transmisor ubicado a 125 pies aguas abajo. Esa distancia introduce un retardo de transporte, el tiempo que tarda el líquido en recorrer la tubería hasta el sensor. Y, puesto que ese tiempo depende del caudal, el retardo no es constante, sino que también cambia con la operación. El modelo matemático del sistema se obtiene aplicando los principios de conservación de masa y de energía. Del balance de energía y del balance de masa surge un modelo no lineal del tanque que se completa con las ecuaciones de la válvula y del transmisor. Para construirlo se asumen algunas hipótesis razonables: que el tanque y la tubería están aislados, que la mezcla es perfecta y de temperatura uniforme, y que el flujo caliente es la perturbación principal. Ahora bien,
Diseñar un controlador directamente sobre ese modelo completo es complicado. Por eso recurrimos a una estrategia muy habitual en control de procesos: aproximar el sistema alrededor de cada punto de operación mediante un modelo sencillo de primer orden con tiempo muerto. En pantalla vemos uno de esos modelos obtenido cuando la salida del controlador vale 0,5. Y fíjense en un número que resume la dificultad del problema. El cociente entre el retardo y la constante de tiempo vale 4,9. Cuando esa razón es mayor que 1, estamos ante un proceso difícil dominado por el retardo. Pero lo más importante es esto: ese modelo reducido no es único. Cambia conforme nos movemos de un punto de operación a otro. Esta gráfica hace visible la no linealidad. Lo que hacemos es mover la válvula en pequeños escalones hacia arriba y hacia abajo, y observar cómo cambian los tres parámetros del modelo reducido: la ganancia, la constante de tiempo y el retardo. Observemos el comportamiento. La ganancia y el retardo crecen de forma casi lineal, pero la constante de tiempo no sigue ningún patrón claro. Esa ambigüedad en la constante de tiempo, sumada a que la ganancia y el retardo cambian de manera apreciable, es exactamente lo que pone en aprietos a un PID de ganancias fijas. La conclusión se impone por sí sola: si las características de la planta se mueven, lo razonable es que las ganancias del controlador se muevan con ellas, y esa idea tiene nombre propio: programación de ganancias. La programación de ganancias es el mecanismo que comparten los tres controladores. Lo que cambia entre ellos es cómo aplican la acción de control. El procedimiento consta de 3 pasos. Primero, identificamos 20 modelos sencillos de primer orden con tiempo muerto, repartidos por todo el rango de operación, aumentando y disminuyendo los parámetros en un 10%. Así cubrimos tanto los cambios de referencia como las perturbaciones. Segundo, con cada uno de esos modelos calculamos las ganancias proporcional, integral y derivativa mediante las ecuaciones de Dahlin. Y tercero, almacenamos esas ganancias en tablas de búsqueda que el controlador consulta e interpola en tiempo real según lo que esté midiendo en cada instante. De este modo, el controlador siempre opera con el juego de ganancias adecuado a la condición actual del proceso. El primer esquema es el PI de adaptativo. En esencia, es el mismo PI de toda la vida, con sus términos proporcional, integral y derivativo. La diferencia está en que sus tres ganancias ya no son constantes, sino funciones de la variable que medimos, gobernadas por una tabla de búsqueda. Como vemos en el diagrama, el bloque de programación de ganancias alimenta al controlador, y éste actúa sobre la planta. El efecto es que el controlador acompaña de forma suave los cambios de dinámica del proceso. Es la versión adaptativa más directa y nos servirá como punto de comparación frente a los otros dos esquemas. El segundo esquema es el PI de dual adaptativo, y su idea es más astuta. En lugar de aplicar siempre la misma ley, conmuta entre dos modos según el comportamiento del error. Mientras el error está disminuyendo, utiliza un control proporcional derivativo que es rápido, y cuando conviene eliminar el error en régimen permanente, cambia a un control proporcional integral. Ambos modos usan, igual que antes, tablas de búsqueda para sus ganancias, y la decisión de conmutar se toma en tiempo real, comparando el error actual con el anterior. ¿Qué se gana con esto? Rapidez, sin renunciar a la estabilidad. El modo derivativo aporta velocidad cuando hace falta corregir, y el modo integral se encarga de borrar el error final. El tercer esquema es el más sofisticado. El PID de orden fraccionario mantiene la programación de ganancias, pero da un paso conceptual interesante. En el cálculo tradicional integramos o derivamos en orden 1, en orden 2, siempre en números enteros. El cálculo fraccionario nos permite, en cambio, integrar y derivar en órdenes intermedios. Podríamos decir, de forma intuitiva, media derivada. Ese orden intermedio se ajusta mediante dos parámetros, lambda y mu, que se afinan por prueba y error. Esos dos órdenes fraccionarios son grados de libertad adicionales que nos permiten moldear la respuesta con mucha más finura. Su implementación es más exigente.
En el estudio se realizó con la herramienta FOAMCON sobre Simulink y, como veremos enseguida, es el esquema que mejor equilibrio ofrece. Antes de pasar a los resultados, fijemos las reglas con las que vamos a juzgar. Usaremos 4 métricas. La primera es la integral del error al cuadrado, que cuantifica la precisión del seguimiento. Cuanto menor es, mejor sigue el controlador a la referencia. La segunda es la integral de la señal de control al cuadrado, que mide el esfuerzo que le exigimos al actuador y se relaciona directamente con su desgaste y su consumo de energía. La tercera es el sobreimpulso máximo, es decir, cuánto se pasa la respuesta por encima del valor deseado. Y la cuarta es el tiempo de establecimiento, el que tarda la salida en quedarse de forma estable dentro de una banda de tolerancia, precisión, esfuerzo, sobreimpulso y rapidez. Con estas 4 lentes observaremos cada experimento. Primer experimento, cambios de referencia. En la gráfica vemos cómo responden los 3 controladores cuando se les pide alcanzar nuevos valores de temperatura. Los 3 cumplen, pero no de la misma manera. El PI de adaptativo es sobrio, aunque deja algunas oscilaciones en su señal de control. El dual adaptativo es más brusco, porque conmuta entre modos. Sin embargo, esa misma conmutación le permite, en el último salto, llegar antes a la referencia. El fraccionario logra la respuesta más limpia de los 3, y la tabla lo confirma con números. El fraccionario consigue el menor tiempo de establecimiento y, de manera notable, un sobreimpulso prácticamente nulo. En síntesis, se establece antes y sin pasarse del valor deseado. Segundo experimento, rechazo de perturbaciones. Aquí mantenemos fija la referencia y golpeamos al sistema con variaciones en el flujo caliente de distinta magnitud y en distintos momentos. A medida que las perturbaciones crecen, el adaptativo y el dual se pasan más de la referencia. El dual es el que más sobreimpulso muestra, precisamente por cruzarla más rápido, mientras que el fraccionario aguanta mejor, con menos sobreimpulso y sin oscilar al estabilizarse. En la señal de control, el fraccionario es también el más suave, algo muy valioso cuando queremos cuidar el actuador y reducir el consumo. Los índices vuelven a darle la razón: menor error, menor esfuerzo de control y un asentamiento corto. El fraccionario es, con claridad, el más robusto frente a perturbaciones. Tercer experimento, ruido de medición. Cuando contaminamos la señal del sensor con ruido, las salidas de los 3 controladores se parecen bastante. Donde aparece la verdadera diferencia es en la señal de control. El fraccionario entrega la acción más suave y estable, porque sus órdenes fraccionarios en las partes integral y derivativa filtran bien el ruido. El adaptativo, en cambio, es el más sensible, con oscilaciones marcadas que castigarían al actuador. La tabla lo resume. El fraccionario combina el menor error con el menor consumo de control, es decir, ofrece precisión y eficiencia al mismo tiempo, incluso en condiciones ruidosas. Llegamos a las conclusiones. Tras los 3 experimentos, el controlador de orden fraccionario fue, de manera consistente, el más equilibrado. El menor error, el menor esfuerzo de control y un sobreimpulso casi nulo. Es la opción ideal cuando buscamos precisión y robustez. El dual adaptativo destaca por su rapidez y su capacidad de adaptarse pronto, aunque a costa de un mayor esfuerzo. Resulta adecuado cuando la velocidad es la prioridad. Y el PI de adaptativo ofrece un equilibrio razonable entre error y esfuerzo, pero sus oscilaciones lo penalizan en entornos dinámicos o con ruido. La lección de fondo es que no existe un ganador absoluto. La elección del controlador depende de qué pese más en cada aplicación, sea la precisión, la eficiencia, la rapidez o la robustez. Como trabajo futuro, queda un reto importante: reducir la complejidad de implementar el cálculo fraccionario y validar estos controladores en montajes experimentales reales con autosintonización en línea para acortar la distancia entre la teoría y la planta. Con esto concluimos nuestra presentación. Les agradecemos su atención y quedamos atentos a sus preguntas. Muchas gracias.